agradezco, agradezco de todo corazón a cada uno de mis hermanitos, de mis hermanitas que se hacen presente en el día de hoy. Continuamos con este lindo desafío. Estamos estudiando algunos puntos fundamentales, pilares, que nos ayudan a tener un mejor entendimiento sobre la iglesia, estamos hablando. Hemos ya avanzado bastante, hemos mirado varias consideraciones importantísimas, conociendo la iglesia de la Biblia, que nos dice la palabra de Dios en cuanto a la iglesia, y habíamos comenzado a hablar, por ejemplo, acerca de las designaciones, cómo Dios daba a conocer a su iglesia, y mirábamos, por ejemplo, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la iglesia de los santos, de los primogénitos, mi iglesia, y estuvimos considerando todas esas frases que mostraban el apego que la iglesia debe tener con su dueño, con su creador, el grupo de los llamados. Y también ya desde la clase pasada estuvimos mirando no solo designaciones, sino también descripciones, frases o imágenes que comparan, que nos muestran la realidad de la iglesia. Por ejemplo, si se recuerda, aunque quiero mostrarlo en la diapositiva, que quiero mostrar esto en la diapositiva, pero miramos, por ejemplo, a la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan? Voy a compartir pantalla mejor para que lo veamos de mejor manera y tal vez quiera seguir tomando apuntes. Vaya a buscar su Biblia, su libretita. Importantísimo siempre presentarnos delante del Señor. Y estuvimos mirando, por ejemplo, me recordaba yo el cuerpo de Cristo. Me acuerdo que estuvimos hablando de la iglesia, comparándola como el cuerpo de Cristo. También usamos la imagen de la casa o familia. También hablamos de la iglesia comparándola como la familia de Dios, como la casa de Dios. También utilizamos el reino. Fíjese, cuerpo, casa, reino. La iglesia comparada como el reino de Cristo. La iglesia es el reino de Cristo. Número 4, también miramos el templo de Dios. Otra imagen que se nos presenta, otra descripción en mostrarnos la iglesia como el templo, el lugar donde habita Dios. Y cada uno de nosotros, los miembros, como partes de este templo vivo, piedras vivas de este templo santo al Señor. También estuvimos mirando la esposa. También miramos nosotros la clase pasada la esposa de Cristo, otra comparación también que se hace de la iglesia y también, bueno, y estuvimos ahí, me recuerdo, sí. Y hoy día vamos a ir a la sexta descripción y si puede acompañarme en Primera de Pedro, en capítulo 2 otra imagen comparativa, no solo se muestra la iglesia como cuerpo, como familia, como casa, como templo, como reino, como la esposa de Cristo, también la iglesia es presentada como un real sacerdocio, como la nación santa, dice allí en Primera de Pedro, capítulo 2. Mira, por favor, versículo 5. Dice en el versículo 5, en pantalla está el 9, pero fíjese el 5 también para sumarlo. Vosotros también, Primera de Pedro 2:5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, fíjese bien, imagen de casa, ya la vimos, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También dice versículo 9 que está allí, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Note bien que la idea de real sacerdocio de este pueblo santo es una figura antiguo testamentaria. Nos dice aquí Pedro que todos los cristianos somos, ¿cómo voy a decirlo de esa manera? Somos sacerdotes de Dios. Así como en el antiguo pacto Israel tenía mediadores, ministradores, sacerdotes que ministraban las cosas de Dios a los hombres, ahora cada cristiano, ahora cada uno de nosotros, usted y yo, somos sacerdotes. Sacerdotes que ofrecemos o debemos ofrecer constantemente sacrificios espirituales al Señor. O sea, nuestra vida, nuestro servicio, nuestra adoración, nuestra dedicación es ese holocausto, esa ofrenda, ofrenda para el Señor. Fíjese bien, somos real sacerdocio. Así como Israel tenía el sacerdocio santo de la tribu de Leví, ahora cada cristiano es un sacerdote especial, es del pueblo santo y como tal debe ofrecer sacrificios, sacrificios espirituales. ¿Cuáles son estos sacrificios espirituales? Tu vida, mi corazón, mi servicio, mi adoración, todo eso es o son los sacrificios espirituales que Dios desea de cada uno de nosotros, mis queridos hermanitos. ¿Te das cuenta? Somos sacerdotes, real sacerdocio. Ya esta es una sexta imagen. Pero no quería terminar la lección del día de hoy sin hablar de otra imagen que poco se comenta, no sé si la conoces, pero fíjate muy bien que hay otra imagen, otra descripción que se utiliza de la iglesia en el libro de los Hechos. Y mira, por favor, si puedes ir al libro de los Hechos, porque también se habla, se conoce, por ahí leía que el nombre cristiano fue utilizado principalmente en sus orígenes, fue utilizado por los enemigos de la iglesia. Los enemigos de la iglesia utilizaban el nombre cristiano como una manera peyorativa, una manera para ofenderlos. Pero la iglesia a sí misma, fíjese, cristianos, los de afuera llamaron a la iglesia, pero la iglesia a sí misma muchas veces se llamó o se hicieron llamar o se conocían como los del camino. ¿Habías escuchado esa frase? Los del camino. Por ejemplo, allí en Hechos capítulo 9, versículo 2, cuando se nos cuenta la conversión de Saulo de Tarso, fíjate muy bien, hablando de este perseguidor en ese momento, dice verso 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres, y dice allí, de este camino. ¿Te das cuenta cómo conocía a los de la iglesia? Los que son de este camino, los del camino, los del camino. O si miramos, por ejemplo, en Hechos 19, también, mírelo por favor para que lo vea en la palabra, usted mismo puede marcarlo en su Biblia, y allí en Hechos capítulo 19, por ejemplo, primera vez que aparece en el versículo 9, y en Hechos 19:9 también dice, pero, y esto habla del alboroto en Éfeso, y dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, dice, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada uno en la escuela de uno llamado Tirano. Nuevamente maldiciendo, pero dice allí el camino, el camino. O también, más clarito aún, verso 23, también dice allí, Hechos 19:23,
hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Te das cuenta? Nuevamente, la misma idea. ¿Te das cuenta? Nuevamente, lo mismo. La frase descriptiva utilizada aquí, camino, o quiero verlos todos. Mire también en Hechos 22, también en Hechos 22, versículo 4, palabras del apóstol Pablo ya, y dice allí en Hechos 22, 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. ¿Te das cuenta cómo lo dice el apóstol Pablo? Perseguía yo este camino. O también en 24:14, también libro de los Hechos, también dicen 24:14, también defensa de Pablo, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. O en 24:22, también, mira cómo lo dice Lucas, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisías, acabaré de conocer de vuestro asunto. ¿Te das cuenta cómo era conocida la iglesia? Otra imagen descriptiva, los del camino. Ahora, ¿qué entendemos con esto? Fíjate bien, y esto es lo que quiero hacerte pensar, porque Jesús, si te llamó la atención la frase, Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, pasaje muy conocido, Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida. Jesús es el verdadero camino para llegar a Dios. Jesús es la verdad. Jesús es la verdadera vida. Entonces fue muy natural, como Jesús se identificó como el verdadero camino, que los que se identificaron con Cristo, ellos también se hicieran conocer como los del camino, como los que andan por el verdadero camino. La idea aquí es comparar a la iglesia con una senda, con una vía, con una ruta. La iglesia es la verdadera senda o camino para llegar a Dios. Esa es la idea de esta frase. Los del camino, se entiende en el libro de los Hechos, son los que voluntariamente andan o transitan por esta senda que trazó el Señor. Esa es la idea de los del camino, los que andan por el camino correcto, hablando obviamente de perseverancia, de constancia. Hay que transitar, hay que andar, hay que caminar. Los que siguen la huella del verdadero camino. Esto tiene que ver más que nada con nuestra vida. Tiene que ver con el camino que llevamos delante del Señor. Pero fíjese qué importante también, la iglesia conocida como los del camino, los que andaban, los que transitaban en el verdadero camino. Jesús el camino, ellos siguen por la misma senda que el Señor trazó. Así se conocían, los del camino. Somos nosotros los del camino. Otra imagen descriptiva. Y ya para ir finalizando por lo menos este estudio que nos ha tomado varias semanitas, quiero ver un último punto porque hay una importancia y una relevancia. La iglesia primitiva usó solo el nombre de Cristo. Esto es muy importante que lo destaquemos. Si estamos hablando acerca de las denominaciones, si estamos hablando acerca de las sectas, si estamos hablando hoy en día de la confusión religiosa, queremos ser la iglesia de la Biblia, queremos guardar la voluntad de Dios, queremos seguir la doctrina del Señor. Entonces, hagamos las cosas como el Señor manda y llamemos las cosas de la manera como el Señor las llama. No como nosotros creamos, no inventando doctrinas humanas, no inventando nombres humanos o cosas que vienen de la mente del hombre. Entonces, fíjese bien, la iglesia
le dio una preponderancia al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, mire cómo lo dijo el apóstol Pedro, el apóstol Juan en su defensa cuando habían sido puestos prisioneros por el Sanedrín, y dice allí, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 10, mire cómo lo dicen los apóstoles de Jesucristo, sea notorio, Hechos 4:10, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo, en Jesús. No hay nombre bajo el cielo, el nombre de Cristo, el nombre del Señor es puro y santo, y la iglesia primitiva entendía que solamente a través de Cristo es que podemos ser salvos. También lo dice Filipenses, me acuerdo yo, venía a mi mente en esta lección, y allí en Filipenses 2, cuando nos habla de que debemos tener el sentir de Cristo, aquel que se despojó de ciertos atributos divinos y se hizo un hombre y se hizo un esclavo, un siervo y se despojó a sí mismo. También dice cuando ya fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice el versículo 9 de Filipenses capítulo 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Y nota cómo lo dice verso 10, para que en el nombre de Jesús, ahí está, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre. Note muy bien, y esto tenemos que explicarlo, cuando hablamos del nombre en la antigüedad, para los israelitas, para los judíos, también para los cristianos en el primer siglo, el nombre tiene que ver, literalmente la palabra nombre significa pesado, grueso. Nombre implica todo lo que es la persona. Hablar del nombre de Cristo significa hablar de todo lo que es Cristo, hablar de su peso, de su potencia, de su autoridad, de su gloria, de su majestad. Entonces, cuando se habla del nombre de Cristo, realmente está diciendo por la autoridad de Cristo. Realmente está hablando por todo el peso, por todo lo que es Cristo, por todo lo que significa Cristo. Por eso allí encontramos salvación, por eso que allí se dobla toda rodilla, por eso que allí toda lengua confiesa el nombre de Cristo, el nombre del Señor, todo lo que es el Señor. Los cristianos se hacían conocer, se llamaban, santificaban el nombre del Señor. Por eso nadie en la Biblia usó apellidos. No, por si acaso, hermanito, en la Biblia no hay cristianos católicos. En la Biblia no hay cristianos evangélicos, eso no existe. No hay cristiano adventista, cristiano mormón, cristiano bautista, cristiano testigo de Jehová, eso no existe. Eso no debe ser utilizado. En la Biblia todos eran cristianos y nada más. Usted tiene que ser cristiano y nada más, sin nombres inventados por los hombres, sin apellidos que nos distingan, que nos separan, que nos dividen. ¿Cuánta gente hoy en día está más preocupada? ¿Le han preguntado a usted? Cuando le han dicho, ¿es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y de qué iglesia? ¿Y cuál es su apellido? ¿Es cristiano católico, cristiano evangélico, cristiano bautista, cristiano mormón?
Y uno le dice, no, yo soy cristiano. Cristiano del Nuevo Testamento, cristiano que trata de respetar y honrar la palabra de Dios, sin apodos, sin apellidos, sin nombres inventados por los hombres. Cristianos, nada más. Esa era la manera como en la iglesia primitiva se hacían conocer los siervos de Dios. ¿Se acuerda? Hechos capítulo 11, versículo 26. Tal vez ya estabas pensando en este pasaje, porque esta fue la primera vez que se utilizó el nombre, por decirlo así, y allí en Hechos capítulo 11, versículo 26, allí en la iglesia de Antioquía de Siria, nos dice la palabra del Señor, Hechos 11, 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Se da cuenta? Cristianos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por si acaso la palabra cristiano se entiende como un seguidor de Cristo, uno que sigue a Cristo, uno que imita a Cristo, un Cristo en miniatura, uno que sigue las pisadas del maestro, de su maestro, uno que sigue el ejemplo, el andar de su maestro. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Y la gente en Antioquía, el mundo, a los discípulos se les llamó, no se llamaron ellos mismos, a los discípulos se les llamó. O sea, la gente de afuera reconoció por las vidas, por el comportamiento, por el testimonio, a ellos son de Cristo, ellos le pertenecen al Cristo, ellos son del Cristo. Y por eso se les llamó, aunque al principio parecía un nombre despectivo, pero la iglesia fue conocida como los cristianos. No solamente aparece en Hechos 11:26, me acuerdo también, Pablo lo dice allí, otro pasaje. Recuerde, voy a decírselo así, la palabra cristiano aparece solo 3 veces en la Biblia, por si acaso. Solo 3 veces en la Biblia. Una, Hechos 11:26, que ya leímos. Número 2, Hechos 26:28. ¿Y qué nos dice allí en Hechos capítulo 26, versículo 28? Dice la palabra. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. El rey Agripa, Pablo se encontraba preso, encarcelado, y allí en Cesarea, allí encontrándose con el rey Agripa, le predicó la palabra, estaba con Festo allí, y en un momento Agripa exclama, por poco me persuades a ser cristiano. Hasta el rey Agripa ya conocía la manera distintiva como se hacía llamar a aquellos que servían a Cristo, para que, para que lo vea bien. Ahora, por ejemplo, otro pasaje, el último de ellos, mire por favor también en Primera de Pedro, por favor, Primera de Pedro, capítulo 4, en versículo 16, esta es la tercera referencia, Primera de Pedro 4:16, palabras del apóstol, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hechos 11:26, Hechos 26:28, Primera de Pedro 4:16 son las únicas referencias que tenemos en la Biblia en cuanto a cómo eran llamados los hijos de Dios, los siervos del Señor, cristianos. ¿Se da cuenta? Cristiano. Nada más que cristiano. Ningún nombre adicional,
ningún apellido, ninguna distinción, nada, no. Si alguno padece como cristiano evangélico, si alguno padece como cristiano mormón, como cristiano bautista, como cristiano adventista, no, como cristiano. Nosotros somos cristianos, nada más que cristianos. Reverenciamos el nombre de Cristo, nos aferramos a Cristo, guardamos la doctrina de Cristo, seguimos las enseñanzas de Cristo. Por eso somos de la iglesia de Cristo. Somos cristianos. Somos cristianos. No estamos buscando crear una nueva denominación. No estamos buscando crear un nuevo grupo, una secta, una manera distinta de ver la Biblia. Solamente queremos seguir lo que la Biblia nos dice, ¿cierto? Solo el nombre de Cristo. Solo el nombre de Cristo. Solo la doctrina de Cristo. Y respetamos solo la voluntad de Cristo. Esa es y siempre será. Allí vas a encontrar la verdadera iglesia de Cristo. Aquellos que respetan el nombre de Cristo, aquellos que respetan la doctrina de Cristo, aquellos que quieren andar solo en el camino, en la voluntad de Cristo, no en un letrero, no en un nombre, no en una denominación, no en un grupo religioso, solamente en aquellos que quieren obedecer y centrarse en Cristo. Así que, mis queridos hermanitos, fíjese muy bien. Hemos estado mirando ya por varias semanitas. Hemos estado considerando la importancia de la iglesia como el plan eterno de Dios para salvar a este mundo. Hemos mirado también en clases pasadas que lamentablemente y tristemente tenemos que decirlo, el diablo metió su cola, como decimos por acá, y lamentablemente llegó la apostasía. Y muchos grupos hoy en día religiosos, sectas, denominaciones, lamentablemente, lo que era un solo camino, por culpa del hombre, por culpa de nosotros, hoy en día hay cientos o miles de iglesias. Todas dicen ser la verdadera, todas dicen ser el verdadero camino, todas dicen ser la iglesia correcta. ¿Qué dijimos nosotros? Nuestro punto principal, ninguna iglesia es dueña de la verdad. Ninguna iglesia tiene la verdad. La verdad está en la Biblia. Aquí está la verdad. Y cualquier iglesia, cualquier grupo que quiera ser bíblico y verdadero, tiene que someterse a lo que dice la palabra de Dios. Aquí está la verdad. Yo no soy dueño de la verdad. Yo lo único que tengo que hacer es aprender de la verdad, vivir la verdad, andar en la verdad y seguir esta verdad. Y si lo hago, entonces soy un cristiano verdadero. No es un nombre, no es una secta, no es un grupo, no es una denominación, no es una organización. Lo que me muestra a mí como un cristiano auténtico y verdadero. No es porque yo diga, no, si yo soy de la iglesia de Cristo, Romanos 16:16, eso significa que yo sea bíblico y verdadero. Puedo decir que soy de la iglesia de Cristo, Romanos 16:16, y puedo tener odio en mi corazón, puedo tener falta de perdón, puedo comportarme de una manera inmoral, puedo estar engañando a mi esposa, puedo estar haciendo cosas totalmente pecaminosas, y eso no me dice que soy un cristiano verdadero. Puedo ser totalmente corrompido y aún así aferrarme a un nombre. Lo único que muestra, y ese es mi punto, ¿por qué estamos estudiando esto tanto al detalle, con tanta menudencia? No es por el punto de aferrarnos a la coma y a la tilde, sino porque un cristiano verdadero busca en todo respetar la doctrina y la voluntad de Dios. Si él no le puso nombre a la iglesia, yo no le voy a poner. Si él comenzó la iglesia en el día de Pentecostés, yo voy a buscar esa iglesia, la que comenzó en el día de Pentecostés. No voy a comenzar una nueva denominación. Si él mostró que el plan de salvación es de una manera, oye el evangelio, cree, arrepiéntate, confiesa tu fe, bautízate, entonces yo voy a hacer eso. No voy a decirle a la gente, levanta tu mano, acepta a Jesucristo, entrégate de corazón. No, eso no dice la Biblia. Voy a seguir lo que dice la palabra. Si la palabra dice
que debo ofrendar el primer día de la semana y que la única manera de poder recolectar fondos para la iglesia del Señor es a través de la ofrenda dominical, yo lo voy a hacer. No importa que, aunque algunos quieran levantar colectas, fondos, cuotas, diezmos y otras cosas. No lo voy a hacer, porque la doctrina de Cristo es lo más importante. El que persevera en la doctrina de Cristo, nos dice segunda de Juan, ese es el que tiene al Padre y al Hijo. El que se extravía, el que no persevera, dice allí en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y escúchelo bien, porque si alguno viene a vosotros, aló, somos de la iglesia Testigo de Jehová, venimos a entregarle este folletito, somos de la iglesia tanto, vamos a entregarle esta palabrita. Cuidado, 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 cuidado. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. No fomentemos el error, hermano. No subvencionemos. Ay, es que le compré el folletito, le di una colaboración. A través de esas colaboraciones, a través de esas ofrendas, a través de esas compras, lo único que tú haces es seguir fomentando esos ministerios, seguir pagando para que más personas sean engañadas, seguir haciendo de que el error crezca y no la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar la verdad, seguir la verdad, anunciar lo que dice verdaderamente la palabra del Señor. Así que, mis queridos hermanitos, por lo menos hemos terminado la lección del día de hoy. Ya la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a entrar ya a puntos doctrinales, porque tú dices, ok, hermano Luis, me hablaste de que existe una iglesia verdadera, me estás diciendo de que la Biblia muestra una iglesia. Ok, entendemos que esa iglesia no se distingue por nombres, esa iglesia no se busca por un letrero, esa iglesia se busca por la obediencia y la fidelidad al Señor. Ok, entonces, ¿cuáles doctrinas tengo que fijarme? ¿Hacia dónde tengo que mirar? Así que vamos a estar mirando también esos pilares doctrinales que distinguen a la iglesia, como la iglesia del Señor, como la iglesia verdadera. Vamos a estar mirando algunos aspectos doctrinales, organización, el tema del plan de salvación, el tema de la adoración y todos esos temas que nos distinguen y que muestran realmente lo que la iglesia debe hacer a la luz de la Escritura. Así que les invitamos, le pido su paciencia como siempre, téngame paciencia por favor, estamos desarrollando una lección de largo aliento, pero por eso tome apuntes, sigamos creciendo paso a paso, estamos construyendo verdades, pero estas verdades pueden ayudarnos a vida eterna y pueden ayudarnos a abrirle los ojos a tanta gente, a tantas personas que necesitan conocer esta palabra, esta voluntad, esta verdad. Así que vamos a estar